Lo arrestaron en scooter, en medio de la calle, como si fuera un criminal cualquiera. Pero no era cualquiera. Era Julio César Chávez Jr., el hijo del campeón, el heredero, el que tenía todo, el que fue campeón del mundo, y terminó detenido por agentes federales, acusado de fraude migratorio, de tener conexiones con el cártel de Sinaloa y de estar armado ilegalmente. Pero eso fue lo último. Para entender cómo acabó así, hay que ver lo que nadie vio, lo que pasó en silencio, en la sombra del apellido más grande del boxeo mexicano. Julio César Chávez Jr. no empezó desde abajo, no peleaba por hambre, no entrenaba por necesidad. Nació en cuna de oro, autos, lujos, guardaespaldas. Su casa parecía una película, su infancia, un set de televisión. Pero detrás de todo eso, vivía bajo una presión brutal. Desde que pudo caminar, ya sabían que debía ser campeón, como su padre, o mejor. Pero él no quería pelear, no le nacía. Le ponían guantes, le tomaban fotos, lo entrenaban, pero no lo disfrutaba. No soñaba con el cinturón. Lo hacía porque todos esperaban que lo hiciera, porque no tenía otra opción. Y aún así, ganó. Peleó más de 50 veces. Ganó 44. Fue campeón mundial. Defendió el título 3 veces. Noqueó a rivales con fuerza real. Golpeaba duro. Aguantaba golpes. Tenía talento. Mucho. Pero le faltaba algo que no se puede comprar. El hambre. Cuando llegó la pelea contra Maravilla Martínez, todos sabían que era la prueba real. Y perdió. Lo dominaron 11 rounds. Solo en el último asalto lanzó algo. Pero fue tarde. Perdió el título. Perdió el respeto. Y empezó la caída. Dio positivo por marihuana. Lo suspendieron. Después otra vez, por diuréticos. El público empezó a dudar. La prensa lo atacó. Y él no respondía con resultados, respondía con excusas. Faltaba a entrenamientos. Se perdía en fiestas. Lo veían en mal estado. Decían que consumía, que desaparecía por días, que no escuchaba a nadie, ni a su padre. Don Julio ya no podía con él. Lo decía en entrevistas. Temía que lo llamaran una noche para avisarle que su hijo estaba muerto. Esa fue la frase. Literal. No exageración. No drama. Miedo real. Miedo de padre. Porque su hijo no estaba bien. Y todos lo veían. Y aún así, seguía peleando. Pero ya nadie creía en él. Perdió contra Jacobs. Luego contra Anderson Silva, un peleador de MMA. Lo venció con técnica, con calma. Fue una humillación. El público mexicano lo abucheó. Ya no esperaban que ganara, solo que no hiciera el ridículo. Pero el ridículo se volvió rutina. Entonces vino lo impensable. Aceptó pelear contra Jake Paul, un YouTuber, un influencer que aprendió a boxear hace 5 años. El hijo del gran campeón enfrentando a un tipo que se hizo famoso haciendo bromas en internet. Parecía un chiste. Su padre no estaba de acuerdo, pero lo terminó apoyando. Dio entrevistas. Lo defendió. Quiso creer. Quiso ver algo de orgullo. Algo de fuego. Algo que lo salvara. Pero no pasó. Desde el primer round se notó todo. Chávez Jr. no lanzó golpes. No atacó. No presionó. Solo caminaba, retrocedía, abrazaba. Jake Paul lo dominó con jabs, lo controló con distancia. Los asaltos pasaban y él no hacía nada. Y cuando terminaron los 10 rounds, el resultado fue obvio. Derrota por decisión unánime. Pero eso no fue lo grave. Lo grave vino después. En redes, miles de personas empezaron a decir lo que todos pensaban y nadie se atrevía a decir. Que la pelea estaba arreglada. Que no intentó ganar. Que fue un show. Un teatro. Un negocio. Y entonces, vino lo peor. Chávez Jr. subió un vídeo, diciendo que había dado espectáculo. Que le pegó a Jake Paul. Que todo estaba bien. Pero nadie le creyó. Porque no hubo espectáculo. Porque no le pegó. Porque todos vieron otra cosa. Y después, soltó lo que terminó de destruirlo. Bueno, al final me llevo mis $2.5 millones. Eso es lo que importa. Esa frase fue una bomba. El hijo del gran campeón, reconociendo sin filtro que no peleó por boxeo, ni por orgullo, solo por dinero. El público explotó. La prensa lo enterró. La historia quedó sellada. Julio César Chávez Jr. no solo había caído, se había vendido. Y espera, porque lo que pasa después es aún más fuerte. Y te lo cuento ya ahora. Pero antes, dale like a este video. Suscríbete y comenta: el legado no se compra. Si tú también crees que el apellido Chávez merecía otra historia.
Días después de la derrota contra Jake Paul, cuando todo el país todavía hablaba del papelón, llegó el siguiente golpe. Pero esta vez no fue en el ring. Fue en la calle. Julio César Chávez Jr. fue detenido frente a su casa en California. Iba en scooter, shorts, sandalias, sin guardaespaldas, sin cámaras. Solo él y un operativo federal que ya lo estaba esperando. El motivo: inmigración. Pero hay algo mucho más oscuro. Quedaros hasta el final. Su visa de turista había vencido hacía meses. Estaba en el país de forma ilegal. Pero eso era solo el comienzo. Las autoridades descubrieron que Chávez Jr. había intentado conseguir residencia permanente por matrimonio, pero con documentos falsos. Declaraciones inconsistentes, datos alterados. Todo mal. Y lo peor, además de eso, tenía una orden de arresto en México. La acusación era pesada. Muy pesada. Según reportes filtrados, su nombre aparecía en una investigación sobre tráfico de armas y supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. La Fiscalía Mexicana pedía su extradición. Estados Unidos lo tenía detenido. Nadie lo podía ayudar. Las fotos de su arresto se viralizaron en minutos. El hijo del gran campeón, esposado, bajando la cabeza, rodeado de agentes. Un símbolo nacional ahora era noticia por delitos graves. Ya no era un tema de boxeo. Era un caso legal. Su abogado salió a declarar que todo era un malentendido. Que no había pruebas. Que era solo un tema migratorio. Pero nadie le creyó. Porque el historial ya pesaba demasiado. El público no olvidaba sus ausencias, sus caídas, sus frases desafortunadas, su actitud burlona. Nadie quiso darle el beneficio de la duda. Para muchos, Chávez Jr. ya era irrecuperable. Y es ahí donde empieza la parte que más duele. Porque más allá del show, de los millones, de los errores, estaba solo. Nadie lo defendía. Nadie salía a apoyarlo. Ni los fans, ni los promotores, ni el mundo del boxeo. Y lo más fuerte, ni su padre. Don Julio se mantuvo en silencio por varios días. No hubo comunicados. No hubo entrevistas. Nada. El hombre que durante años lo rescató una y otra vez, esta vez no dijo una sola palabra. Y eso lo dice todo. Porque hasta él se cansó. Hasta él entendió que ya no podía hacer más. Que su hijo había cruzado la línea. La relación entre ellos ya venía rota desde hacía tiempo. Discutían. Se distanciaban. Se reconciliaban por apariencias. Pero la confianza no estaba. Y después de todo lo que pasó con Jake Paul, ese vínculo se quebró del todo. Para don Julio, fue el golpe más duro. Ver a su hijo tirarlo todo. No por falta de talento. No por mala suerte. Sino por decisiones que nunca debió tomar. Y mientras tanto, Chávez Jr. seguía sin reaccionar. Desde su casa, grababa vídeos. Se mostraba relajado. Hablaba entre risas. Decía que todo estaba bien. Que pronto volvería. Que los medios exageraban, que no le importaban las críticas, pero nadie le creía, porque esa sonrisa era vacía, esa risa era nerviosa, esa tranquilidad era una mentira. Chávez Jr. no estaba bien, ni física, ni mental, ni emocionalmente, y todos lo sabían. Las redes se llenaban de mensajes pidiendo que alguien lo ayudara, que lo internaran, que lo protegieran de sí mismo. Algunos ya no lo insultaban, sentían pena, vergüenza ajena. Tristeza, porque se estaba destruyendo en cámara lenta. Y nadie lo detenía. Lo que parecía una carrera deportiva mal manejada, se transformó en un drama humano. Un hombre cargando un apellido demasiado grande. Un nombre que no supo cómo llevar. Una presión que lo dobló desde joven. Y que ahora lo estaba aplastando por completo. Pero esto no termina aquí. Lo que viene después es lo más doloroso. Porque no hablamos ya de su carrera, ni de su imagen, ni de los medios. Hablamos de su vida real, su casa, su familia, sus hijos, y cómo lo perdió todo, sin darse cuenta. Chávez Jr. no solo perdió peleas, perdió el respeto de su gente, perdió la confianza de su familia, y al final, perdió su hogar. Literalmente, su casa, la misma donde vivía con su esposa Frida y sus hijos, terminó vacía, cerrada, callada. Todo empezó con discusiones, gritos, reclamos. Momentos que antes eran privados comenzaron a hacerse públicos. Vídeos en redes, transmisiones en vivo, conversaciones incómodas. Chávez Jr. hablando en directo desde su cama, con el rostro apagado, con los ojos rojos, diciendo cosas sin sentido, interrumpido por su pareja, por sus hijos, por su propio reflejo. Frida intentó aguantar. Durante años. Intentó acompañarlo, contenerlo,
justificarlo. Pero llegó un punto en el que ya no se podía. Las peleas dejaron de ser un problema de pareja. Se volvieron un peligro. Para todos. Para ella. Para los niños. Para él. Solicitó una orden de restricción. Una orden legal para mantenerlo lejos. Porque ya no se trataba de enojo o tristeza. Se trataba de miedo. Miedo real. Miedo físico. Miedo psicológico. Miedo de que un día se saliera de control y pasara algo peor. La orden fue concedida. Frida se fue. Se llevó a sus hijos. Se alejó del escándalo. Se apartó del apellido. Cerró la puerta de una relación que, años atrás, había comenzado con amor, ilusión y promesas. Y terminó en soledad, abogados y papeles judiciales. Chávez Jr., en lugar de buscar ayuda, se hundió más. Decía que todo estaba bien, pero sus actos decían otra cosa. Mostraba billetes en cámara. Se burlaba de la prensa. Hablaba solo. Interrumpía sus propios pensamientos. Parecía desconectado de la realidad. Y nadie lo frenaba. Sus hijos ya no lo veían. Su esposa ya no le hablaba. Sus amigos ya no le contestaban. Estaba solo en una casa enorme, vacía, con cámaras por todos lados y sin una sola persona que pudiera decirle la verdad a la cara. Que ya no era el mismo. Que necesitaba ayuda urgente. Y eso es lo más triste. Porque no se dio cuenta del momento exacto en que perdió todo. No hubo un día en concreto. Fue poco a poco. Un abandono aquí. Una pelea allá. Un error, una mentira, una excusa. Hasta que un día se despertó y ya no quedaba nada. Ni familia, ni paz, ni amor. Solo él y su propio caos. Lo único que le quedaba era la fama. Pero una fama que ya no servía de nada. Porque ya no vendía entradas. Ya no llenaba arenas. Ya no ganaba respeto. Solo generaba morbo. La gente ya no lo buscaba por admiración. Lo seguían por curiosidad. Para ver si decía otra locura. Si subía otro vídeo fuera de lugar. Si terminaba de colapsar. Y lo peor es que lo sabía. Lo entendía. Lo sentía. Pero no sabía cómo detenerlo. Porque nunca aprendió a vivir sin aplausos. Nunca aprendió a ser feliz sin validación. Sin cámaras. Sin atención. Sin conflicto. Todo lo que construyó era frágil. Y cuando se rompió, no supo cómo armarse otra vez. Había tenido todo, nombre, dinero, amor, hijos. Y lo perdió por no saber cuándo parar. Por no escuchar. Por no soltar el personaje. Porque para él, todo era una pelea. Todo era público. Todo era show. Y ahora, lo único que no quería mostrar, era lo que más lo estaba matando. Su propia soledad. Pero aún queda una última parte. Porque lo que pasa con Chávez Jr. no es solo una historia triste. Es un espejo. Es la prueba de lo que pasa cuando el legado pesa más que la vida misma. Porque Chávez Jr. no está muerto. Sigue vivo. Sigue subiendo historias. Sigue hablando. Sigue caminando por su casa. Pero todo lo que lo rodea está apagado. No tiene familia a su lado. No tiene gimnasio. No tiene esquina. No tiene con quien pelear que no sea él mismo. Y eso, a veces, es peor que cualquier derrota. Su mirada lo dice todo. Ya no es la misma. Está vacía. No hay rabia. No hay orgullo. Solo cansancio. Como si llevara años luchando contra algo que no puede golpear. Contra una sombra que lo sigue a todos lados. Su apellido. Porque su problema no fue ser boxeador. Fue nacer siendo Chávez. Y lo que para el mundo parecía una bendición, para él fue una condena. Desde niño fue observado. Juzgado. Comparado. Le exigieron que fuera como su padre. Que hiciera historia. Que diera el mismo espectáculo. Que ganara con la misma fuerza. Pero nadie le preguntó qué quería hacer. Nadie le dio la opción de elegir. Y eso desgasta. Te rompe por dentro. Lo fue apagando poco a poco. Como una vela que no se sopla de golpe, sino que se va consumiendo sola. Por eso se mostraba fuerte. Arrogante. Porque si no lo hacía, lo iban a destrozar. Sabía que si mostraba un mínimo de debilidad, lo iban a devorar. Así que eligió ser lo que todos esperaban. Un show. Un personaje. Pero no era él. Hoy, en sus directos, en sus entrevistas, se nota que sigue actuando. Que no está hablando con nadie. Que está hablando consigo mismo. Como si aún estuviera buscando esa versión de sí que nunca llegó a conocer. La que no vive bajo los focos. La que no carga con el apellido. La que solo quiere existir. Nadie sabe si va a volver a pelear. Nadie sabe si va a enderezar su vida. Nadie sabe si ya tocó fondo o si aún puede caer más. Y tal vez ni él lo sabe. Porque está en un punto donde no queda claridad.
Solo ruido, solo recuerdos, solo presión. Lo único que sí es seguro es esto: el legado que heredó fue más grande que él. Y lo aplastó. Porque no fue solo una vida difícil. Fue una lucha constante contra una idea. La de tener que demostrarle al mundo que merecía ese nombre. Todos los días. En cada pelea. En cada paso. En cada palabra. Y nadie aguanta eso tanto tiempo. Chávez Jr. no es un simple caso de fracaso deportivo. Es un aviso. Una advertencia. De que no importa cuánto talento tengas si por dentro no estás entero. De que no importa cuánto dinero ganes si por dentro estás vacío. De que no importa cuánto te aplaudan si no te puedes mirar al espejo sin sentir que estás actuando. Porque lo más duro no es caer. Es no saber si alguna vez estuviste realmente de pie. Julio César Chávez Jr. no fue solo un boxeador. Fue un hijo intentando ser alguien más. Un hombre tratando de cumplir una historia que nunca fue suya. Y ahora que no queda fama, ni títulos, ni excusas. Solo queda él. Mirándose. Buscándose. Sin guantes. Sin esquina. Sin público. Y si esta historia te gusta, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta abajo. Porque hay peleas que no se ven en el ring, pero también dejan marcas para siempre. Nos vemos en el próximo video.